Hola, mi nombre es Doménica Prado y con mi compañera Valeria Rendón vamos a hablar sobre la fertilidad de la mujer y el acercamiento nutricional. Entonces, para empezar, el artículo mencionaba que existe una fuerte relación entre la dieta y la fertilidad, principalmente en cuanto a los componentes de la dieta y la ingesta calórica. Entonces, había visto que dietas altas en grasas trans, carbohidratos refinados y azúcares añadidos van a tener un impacto negativo en la fertilidad, mientras que dietas de patrón mediterráneo tienen un impacto positivo. En cuanto a otros componentes, se encontró que los fitoestrógenos, que son estos compuestos derivados de vegetales y plantas que tienen esta estructura molecular similar al 17 beta estradiol, van a tener un efecto positivo, debido a que como tienen esta estructura molecular similar, van a activar los receptores de estradiol en el cuerpo, teniendo este efecto positivo. Y dentro de los fitoestrógenos encontramos a las isoflavonas, estilbenos como estanos y los liganos, pero mi compañera va a hablar un poco más de eso más adelante. En cuanto al estilo de vida y la dieta por sí, se vio que, como les mencioné, la composición de la dieta en cuanto a carbohidratos, grasas y también el consumo de frutas y vegetales va a tener un impacto en la fertilidad, al igual que la ingesta calórica. Y en cuanto a la actividad física, por ejemplo, se vio que es mejor recomendar a los pacientes con sobrepeso y obesidad que realicen una actividad física moderada. Esto debido a que se ha encontrado una relación entre la actividad física y de alta intensidad o extenuante en la fertilidad. Esto es debido a que cuando nosotros tenemos una actividad física demasiado fuerte, el cuerpo va a estar en un estrés fisiológico en el cual se va a suprimir la secreción de pulsos de GnRH em, en el hipotálamo, y esto obviamente va a afectar a la secreción de FSH y LH, las cuales van a cumplir la función de estimular en el ovario. Entonces, si no tenemos una adecuada función de GnRH, no tenemos suficiente o no tenemos adecuada secreción de FSH-LH, y por eso vamos a tener alteraciones en la ovulación, lo cual puede llevar a anovulación ya de por sí, o puede tener alguna otra alteración en la ovulación que también va a afectar a la fertilidad. Entonces, hablando de la dieta mediterránea de por sí, está compuesta por un alto consumo de vegetales, frutas, aceites vegetales, carbohidratos no refinados, lácteos y pescado, y también vino tinto, mientras que se enfoca en reducir el consumo de carnes rojas y carbohidratos simples. Entonces, ya de por sí se había visto que desde hace varios años y en varios estudios que la dieta mediterránea tiene un impacto positivo en la salud física y mental, y esto es súper importante también para cuando una mujer está tratando de quedarse embarazada. Entonces tiene ya de por sí un impacto indirecto en la fertilidad. Y esto, el impacto positivo en la salud física, es debido a que ayuda a reducir la resistencia a la insulina, porque el alto consumo de fibras y la mayoría de los alimentos, como son de un índice glicémico bajo, van a mejorar la resistencia a la insulina y por ende vamos a reducir la obesidad o el riesgo de obesidad. En cuanto a los estudios que se realizaron en la relación de la fertilidad, se hizo una pequeña modificación y se le llamó una dieta pro-fertilidad, en la cual se aumentó el consumo de ácidos grasos monoinsaturados, que son principalmente aceites vegetales como el aceite de oliva, el aceite de maní, el aceite de otras semillas, y también se enfatizó mucho en la reducción de ácidos grasos trans, o las grasas trans, que se encuentran mucho más en los alimentos procesados, al igual que se enfocaron en aumentar el consumo de lácteos altos en grasas. Y se vio que en este grupo de pacientes que consumían la dieta profertilidad tuvieron una mayor regulación de la ovulación. Entonces, como conclusión, dijeron que estas mujeres tenían una menor alteración y por ende tenían una menor infertilidad, asociada obviamente a las alteraciones de la ovulación. Entonces se vio que por este lado más bien es el impacto positivo de la fertilidad, ya que ayuda a regular los ciclos menstruales y por ende vamos a tener una mejor fertilidad. Por otro lado, se comparó a la dieta mediterránea con la dieta Western Style, la cual es completamente contraria en cuanto a los grupos alimenticios que están priorizados en el consumo. Entonces, en esta dieta Western Style lo que vamos a tener es más bien un aumento del consumo de carbohidratos simples, de azúcar refinada, carne roja, alimentos procesados, y más bien una disminución del consumo de frutas, vegetales, carbohidratos no refinados y pescados. Entonces, ya de por sí vemos que no tenemos un alto consumo de fibra y que la mayoría de los alimentos que se consumen en la dieta tienen un alto índice glicémico. Entonces, esto nos va a aumentar la resistencia a la insulina, lo cual obviamente aumenta la glicemia en ayunas, y debido a que no tenemos una adecuada respuesta a la insulina, el cuerpo cree que no tenemos suficiente insulina y por eso seguimos secretando más IGF-1, lo cual va a estimular una mayor secreción de insulina, lo cual va a favorecer a que se mantenga la resistencia a la insulina o se empeore, obviamente aumentando el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Y
Por vías indirectas se ha visto que el aumento de la resistencia a la insulina va a favorecer a la mayor producción de andrógenos debido a que el metabolismo hepático está alterado. Vamos a tener una disminución de la síntesis de la globulina que lleva hormonas en la sangre, que también Valeria les va a hablar un poco más de eso, y por eso vamos a tener una mayor concentración de andrógenos, lo cual es típico en, por ejemplo, pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, y es por esto que también se relaciona con la infertilidad. Entonces, de por sí encontraron que pacientes que consumían este tipo de dieta van a tener mayor riesgo de infertilidad y de por sí se demoraron muchísimo más tiempo en quedarse embarazadas en comparación al grupo anterior de la dieta mediterránea. Y también ya en la parte más fisiológica se vio una alteración del ciclo menstrual y de las concentraciones hormonales, principalmente caracterizado por el hiperandrogenismo. Y de ahí, hablando de la microbiota intestinal, que es otro componente súper importante que tiene una relación directa con la dieta, debido a que cualquier alimento que consumamos va a impactar directamente en la microbiota. Se vio que pacientes que tenían, por ejemplo, la dieta mediterránea tienen un mayor consumo de fibra y por eso tenemos una mayor proliferación del grupo de bifidobacteria. Y se ha visto que esta es una buena bacteria que podríamos tener en aumento en el intestino, ya que mejora la permeabilidad, o sea, reduce la permeabilidad intestinal y también ayuda a prevenir la inflamación del intestino. Mientras que pacientes que consumieron una mayor cantidad de grasa se vio que más bien tenían un aumento en la población de bacteroides. Esta no es que de por sí una bacteria mala, lo ideal de hecho es tener una buena homeostasis de la microbiota y por ende tener una buena salud intestinal. Sin embargo, si es que tenemos una proliferación de bacteroides, vamos a tener una disbiosis. Entonces, esta disbiosis se caracteriza por generar inflamación local en el intestino, lo cual va a aumentar la permeabilidad. Y se ha visto que personas que tienen un aumento de la permeabilidad intestinal también van a tener un mayor riesgo de desarrollar inflamación sistémica. Y, por ejemplo, la dieta Western Style tiene un consumo alto de grasas trans, lo cual podría estar relacionado con una inflamación sistémica de manera crónica si es que no hay modificaciones en la dieta. Y como sabemos, la inflamación en el cuerpo va a alterar la función fisiológica, por ende podría tener un gran impacto en la parte de la ovulación y también de las concentraciones hormonales. Sin embargo, todavía no se ha hecho un estudio específico para encontrar la relación directa entre la microbiota y la fertilidad, pero podemos ver que por estas vías indirectas sí podría llegar a tener un impacto en la fertilidad. Y por último, se estudiaron otros dos grupos de alimenticios o de componentes de la dieta, que son la cafeína y el alcohol. Entonces, recordemos que la cafeína, por ejemplo, no está solo en el café, sino también se puede encontrar en algunos tés y algunas otras bebidas que añaden cafeína. Y como es conocido, el café puede tener un impacto negativo durante el embarazo para el bebé más que nada. Sin embargo, en cuanto a la fertilidad, se ha visto que existe una relación dosis dependiente del consumo de café y la infertilidad. Entonces, mientras mayor sea el consumo de café fuera de los rangos establecidos por las guías internacionales, que es máximo 200 miligramos al día, se ha visto que las mujeres que consumen un poco más de esto o consumen más de esto van a tener un mayor tiempo de concepción, o sea, se van a demorar más tiempo en quedarse embarazada y también van a tener un mayor riesgo de desarrollar infertilidad. Y en cuanto a la parte del embarazo, es un poco más específico, o sea, se ha visto que existe una relación en mujeres que consumen más de 200 miligramos al día, tienen mayor riesgo de que su bebé muera al nacer, de que haya retraso en el desarrollo fetal, también de que el bebé tenga bajo peso al nacer, que los bebés desarrollen leucemia aguda infantil y que también desarrollen obesidad o sobrepeso infantil. En cuanto al alcohol, recordemos que la dieta mediterránea más bien incluye al consumo de vino, vino tinto específicamente, una copa al día para las mujeres, puede ser a 2 copas para los hombres. Sin embargo, sabemos que existe una relación negativa entre el alcohol y la fertilidad, pero esto se ha visto que es más en mujeres que tienen un consumo crónico y abundante del alcohol. Entonces, igual tiene que hacerse un estudio un poco más específico en cuanto a la relación del alcohol y la fertilidad, pero obviamente en los pacientes que tienen este consumo crónico y bastante abundante vamos a tener una menor fertilidad y vamos a tener un mayor riesgo de alteraciones menstruales por la parte de la ovulación y las concentraciones hormonales. Entonces, ya en alteraciones específicas que se han descubierto en relación con altas concentraciones de alcohol, que son más de la dosis diaria recomendada de una copa para mujeres, se ha visto que afecta bastante al desarrollo fetal, a la maduración ovocitaria, obviamente, como les mencioné, las concentraciones hormonales, en la parte de la fertilidad, a la implantación del blastocisto después de la fecundación.
Entonces, tal vez es importante considerar que la dieta mediterránea no necesariamente debería incluir el consumo de vino tinto de mujeres que están expectantes o que están queriendo quedarse embarazadas, ya que, como vemos, podría tener más bien un efecto negativo en vez de positivo. Sin embargo, como mencioné, todavía tienen que hacerse un poco más de estudios en cuanto al consumo de vino tinto dentro de la dieta en mujeres que quieren quedarse embarazadas, aunque ya está comprobado que es mejor no tomar vino en mujeres que ya están embarazadas. Listo, entonces ahora vamos a hablar sobre los diferentes componentes de la dieta y su influencia en la fertilidad según el paper. Ahora vamos a empezar con los macronutrientes. Entonces, primero menciona el carbohidrato y básicamente comentaba que la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa como tal va a influir en la ovulación y la fertilidad. Entonces comentaba que diferentes alimentos que tengan alto índice glucémico van a aumentar la resistencia a la insulina, el riesgo de dislipidemia, el estrés oxidativo y aumentan también andrógeno. De esta forma, disminuyendo la fertilidad y disminuyendo la función ovárica normal. De la misma manera, la insulina actúa como un regulador de producción de la globulina de unión a la hormona sexual y se ha visto que tiene un papel en aumentar la esteroidogénesis ovárica y la hiperinsulinemia. Esto a su vez nos va a causar hiperandrogenismo y diferentes trastornos de la ovulación. Se habla de que un mayor consumo de carbohidratos aumenta el riesgo o la presencia de trastornos de ovulación y esto finalmente lleva a la asociación con la infertilidad. Por otro lado, tenemos las grasas, que tienen un papel en la regulación de diferentes funciones reproductivas, como el ciclo menstrual o la variación en las concentraciones de hormonas. Y aquí hacía especial mención en las grasas trans y omega 3. Las grasas trans, por su parte, aumentaban las propiedades proinflamatorias y la resistencia a la insulina, cual nos da un mayor riesgo de endometriosis y de síndrome de ovario poliquístico. De la misma manera, esto disminuía la expresión del receptor activado para proliferadores de peroxisomas, que se llama PPAR gamma. Y por otro lado tenemos el omega 3 que es lo contrario a las grasas trans. Este, en cambio, mejora la sensibilidad a la insulina y tiene propiedades antiinflamatorias. Por esta parte nos va a ayudar a la maduración de los ovocitos y va a disminuir el riesgo de la anovulación. Entonces también hacía una comparación entre los productos lácteos bajos en grasa y altos en grasa, siendo los bajos en grasa em, aquellos que afectan de manera negativa a la fertilidad, causando incluso anovulación, y aquellos productos lácteos que son altos en grasa van a aumentar los estrógenos y las vitaminas liposolubles, mejorando la fertilidad. Las proteínas también influyen en la fertilidad y nos comentaba una diferencia entre el origen de la proteína. Entonces, las proteínas de origen animal estaban asociadas, según diferentes estudios, a un mayor riesgo de infertilidad, anovulación y también a una mayor secreción de insulina IGF-1. Por lo contrario, las proteínas de origen vegetal que aumentan la fertilidad en las mujeres, especialmente de más de 32 años y disminuyen la respuesta de la insulina también. Ahora entrando a micronutrientes, tenemos en primer lugar el ácido fólico y las vitaminas B12 y B6. Nos comentaba que el ácido fólico se ve que con una suplementación mucho más alta a lo usual aumenta las posibilidades del embarazo y aumenta el éxito en terapias de reproducción artificial. Esto también ha visto cierta asociación con una mayor longitud del ciclo, un aumento de progesterona y menos anovulación y trastornos relacionados a la ovulación. Por otro lado, con respecto a las vitaminas B12 y B6, nos comentaba su asociación con la homocisteína. Entonces, estas vitaminas que se han comentado están asociadas al metabolismo de esta homocisteína. Por su parte, la B12 interrumpe la remetilación de esta y se ha visto que la deficiencia de B6 resulta en una acumulación de homocisteína. Esta hiperhomocisteinemia, acompañada de un nivel bajo de ácido fólico, aumenta el riesgo de los abortos.
y de la misma manera disminuye la interacción entre el folículo ovárico y el espermatozoide. Por eso se ha visto que es muy importante también la suplementación de estas vitaminas en síndrome de ovario poliquístico. Por otro lado, tenemos los minerales, cuya concentración va a ser necesaria para diferentes procesos fisiológicos y su correcta regulación, como es la maduración de los ovarios y la propia calidad de los ovarios. Tenemos por su parte el calcio, que va a tener un papel en los vasos sanguíneos, en las contracciones musculares y en regulación y secreción de diferentes hormonas. Se ha visto que tiene un papel en la disminución de la vitamina D y esto y su deficiencia resulta en hipertensión y preeclampsia. Por otro lado, el hierro, diferentes estudios han visto que tanto el exceso como la deficiencia va a tener repercusiones negativas en la fertilidad. Y por otro lado, tenemos el yodo, cuya deficiencia también reduce las posibilidades de concepción. De la misma manera, tenemos el selenio, que normalmente tiene una función antioxidante, por lo tanto nos permite un crecimiento y maduración de los óvulos más correcto. Y el magnesio tiene un papel en el metabolismo de la glucosa, por lo tanto también va a ser un micronutriente, un mineral esencial para el síndrome de ovario poliquístico. Finalmente tenemos los fitoestrógenos, el gluten y los antioxidantes. En primer lugar tenemos los fitoestrógenos, que vamos a encontrarlos en soya, nueces, semillas, vegetales, guisantes y frijoles. Estos van a tener un efecto positivo para prevenir cáncer de mama, cáncer de endometrio y osteoporosis como tal. Y su suplementación se ha visto que tiene un efecto de aumento en las posibilidades de embarazo, en nacimientos vivos y un aumento en el grosor endometrial. Por otro lado tenemos el gluten, que se ha visto que sí tiene una influencia negativa en la fertilidad, sin embargo, no se ha encontrado mayor beneficio en eliminar de la dieta. Y finalmente tenemos los antioxidantes, que como ya conocemos, el estrés oxidativo nos causa infertilidad. Entonces, una deficiencia de las vitaminas A, C, E, cobre y zinc nos van a aumentar el riesgo de endometriosis. Podemos mejorar la salud reproductiva con los diferentes suplementos de estos micronutrientes. Muchas gracias.